Bienvenidos una vez más a Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate. Una cordial invitación a que nos acompañen durante todo el programa analizando la actual coyuntura nacional. Unas semanas bastante agitadas después de las investigaciones que revelan a una banda de defraudación aduanera que prácticamente tiene en quiebra al Estado. Hay que recordar que este gobierno ha atravesado crisis en sus instituciones como la de salud, como también el Ministerio de Gobernación. Recordamos que la Policía Nacional Civil tuvo periodos en donde no tenía ni gasolina para salir a patrullar a las calles, y ahora la indignación se mostró el 25 de abril cuando miles de guatemaltecos, más de 10,000 guatemaltecos, llegaron a la Plaza Central a mostrar su descontento, a pedir la renuncia del binomio presidencial y transparencia, ya no más corrupción. Vamos a ver una crónica de lo que sucedía y de las reacciones de algunos de los actores que estuvieron presentes en esta manifestación. Entre los miles de guatemaltecos que llegaron a la manifestación se observaba desde niños hasta personas mayores, incluso líderes de diferentes instituciones, organizaciones y fundaciones. Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, quien estuvo en el lugar, dijo estar de acuerdo con el movimiento de los guatemaltecos. Es un acto, digamos, donde la población de forma espontánea está manifestando su descontento por los acontecimientos sucedidos y exigiendo justicia y exigiendo que se esclarezca esto. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, también dio su opinión de los miles de manifestantes. Como dijo un gobernante hace muchos años, las manifestaciones son la música de la democracia, y eso es la libertad de que todo el mundo exprese lo que quiera. En la manifestación, los inconformes exigían la renuncia del binomio presidencial, y aunque sí hubo presencia policial, se llevó a cabo sin ningún incidente. José Carlos Vega, Azteca Noticias. A raíz de esto ya se obtiene la reacción del presidente Otto Pérez Molina, que fue calificada como blanda por muchos analistas en cuanto a las consignas que se daban en el Parque Central el pasado 25 de abril. Hoy me acompaña Edgar Ortiz, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, y también el licenciado Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Yo quisiera comenzar con Edgar Ortiz preguntándole: muchas de las consignas que estaban allí presentes en el Parque Central eran ¿qué va a pasar con el dinero? Todo este dinero que tal vez no se puede decir cómo sería el escenario actual del país si se hubiera recaudado, si se hubiera declarado este dinero. Pero ¿cuáles son las consecuencias para quede quien quede el siguiente gobernante en cuanto a cómo deja el Estado el actual gobierno? Buenas noches, Joaquín y Adolfo, un gusto acompañarles. Bueno, yo aquí partiría de varios puntos de vista, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer el acto de civismo, digamos, de los guatemaltecos pronunciarnos en contra de lo sucedido. Sin embargo, creo que tampoco tenemos que perder de vista cuáles son las raíces, digamos, las causas que permiten este saqueo a mano armada, digamos, de las arcas del Estado. Y en el caso peculiar, yo creo que hay que resaltar que el fraude de aduanas no es algo nuevo, es más bien una vieja historia, ¿no?, que se remontará hace unos 30 o 40 años, ¿no? Y un modelo, digamos, de operación que ya existe. Exactamente. Entonces, aduanas ha sido básicamente uno de los puestos más codiciados para cualquier, digamos, funcionario de gobierno, porque es donde básicamente se pueden extraer más recursos de la forma menos rastreable posible, ¿no? Y la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál es la raíz? ¿O cuáles son las raíces? Porque no hay explicaciones unicausales, lógicamente, a esta situación. Y yo quisiera llamar la atención de que uno de los retos del gobierno siguiente, además de, obviamente, el agujero fiscal que esto deja, debe ser trabajar en una reforma del sistema aduanero. ¿Por qué? Bueno, porque la corrupción tiene mucho que ver con la discrecionalidad que tienen los funcionarios, y la discrecionalidad que tienen los funcionarios viene como consecuencia de las diferenciales de tasas arancelarias, las diferentes barreras, digamos, no arancelarias que pueden aplicar, y esto genera, digamos, un incentivo muy feo, muy perverso para los vistas de aduanas para hacer la clásica, digamos, reevaluación de la declaración aduanera, ¿no? Y ahí está el problema. Entonces le dejamos demasiada discreción, y eso es una consecuencia grande, ¿no?, de la complejidad de las aduanas. Yo pongo un ejemplo: Guatemala está en el ranking 102 de 185 países en el comercio transfronterizo en el mundo. O sea, estamos en el sótano. Quiere decir que tomamos muchos días de trámite para importar una mercadería o para exportarla, y que además el costo, solo para que tengan una idea los televidentes, ¿no?, importar un contenedor en Guatemala cuesta más o menos $1,500 y 18 días promedio. Para poner un ejemplo, Hong Kong, uno tarda 2 días y le cuesta $500 importar un contenedor. Esa es realmente, yo creo, la cuestión sobre la que hay que trabajar. Podemos cambiar a las personas,
estoy de acuerdo. Y me parece a mí loable que hayamos en este momento detenido a las personas que estaban saqueando, a los nombres y apellidos. Pero no se trata de poner a otros nombres y apellidos que vayan a encontrar exactamente el mismo escenario. Yo creo que eso es lo que tiene que ver el próximo gobierno. Simplifiquemos las aduanas. Licenciado Alarcón, ¿está usted de acuerdo con que una de las formas más viables de solucionar esto no solo darle persecución penal a los autores, sino también reformar el sistema, como dice el señor Ortiz? Bueno, gracias. Buenas noches a ambos. Me parece que de toda crisis debe surgir una oportunidad, y en este caso creo que la oportunidad es precisamente reformar el sistema, pero no una reforma ni parcial ni una reforma tímida como la que se ha planteado en el pasado, sino que realmente lo que necesita el país es una reforma estructural profunda, tanto a nivel de Estado como pensando ya, por ejemplo, en el sistema de seguridad y justicia, que sin seguridad y justicia realmente el tema económico, por ejemplo, tampoco funciona. Entonces me parece que hay temas que ya se han mencionado con anterioridad y que sería una buena oportunidad ahora para plantearlo. Pongo solamente dos ejemplos ahora mismo. Por ejemplo, el caso del antejuicio, que es una figura que todos coincidimos que es una figura que no debería de existir en la legislación para ningún funcionario público. Es que le da como una advertencia a la persona para prepararse o algo así. Claro, además que se ha demostrado que simplemente ha servido para encubrir a los funcionarios públicos cuando han cometido actos delictivos. Y otro tema que ya es un tema más de funcionamiento político que podría ser también bastante viable en estos momentos es la del referéndum revocatorio a mitad de periodo. Considero que cuando un gobernante se sabe seguro en su cargo y que no lo pueden remover, a no ser que voluntariamente renuncie, lo cual yo considero que en este caso no va a suceder, entonces el funcionario público no tiene esa preocupación de adecuar sus actos a lo que establece la ley. Entonces me parece que estos serían dos mecanismos que podrían eliminar privilegios y de alguna manera regresar o devolverle el poder a la gente, que es lo que creo yo que las manifestaciones se ha hecho escuchar esa voz. Señor Ortiz, ¿qué debe de hacer entonces la población para exigir que esto no vuelva a suceder? ¿Pueden los actores, como los manifestantes, los miles de guatemaltecos que llegaron al Parque Central, llegar a exigir esto para que se cambie, o debe de venir una iniciativa que tiene que pasar por el Congreso de la República, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lamentablemente es muy difícil que en una manifestación se canalicen mensajes y sobre todo también es más complicado aún canalizar mensajes complejos, ¿no? Yo coincido mucho con lo que ya expone Adolfo. En realidad el tema de fondo tiene que ver con que yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que la Constitución, se nos olvida a veces por momentos, es un documento principalmente para limitar el ejercicio del poder público. Luego es lo demás que querramos, ¿no? Pero en esencia es un documento para limitar el poder público y nuestra Constitución yo creo que falla en muchas instancias en limitar esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede esperar la población? Yo creo que el mensaje principal, que la renuncia, coincido con Adolfo, no va a suceder. No hay ningún incentivo ni ninguna presión institucional que obliga al presidente o a la vicepresidenta en este caso a renunciar al cargo. Así que yo por ese lado descartaría ese mensaje. ¿Qué mensaje podría canalizarse? Aunque yo creo que de todas formas, te repito, es muy difícil de sintetizar, ¿no? Es la reforma al sistema de justicia, por lo menos, como primer paso. Yo creo que tenemos un sistema judicial bastante, digamos, disfuncional. Tenemos un sistema de nombramiento de jueces y de magistrados completamente disfuncional. Y eso permite, o no permite más bien, que en estos casos una acusación de corrupción llegue a instancias de justicia. En realidad lo que hay, y en este caso tampoco lo descarto yo, hay linchamientos cíclicos, ¿no? En algún momento explota la olla de gusanos y hay algún destape, como en el caso que vivimos en estas semanas, y se lincha, digamos, a una serie de actores que a lo mejor por una situación X o Y, pues quedan mal parados en el ajedrez y les toca pagar con sus cabezas los platos rotos de toda la gestión pública. Pero si nos vamos, digamos, a los índices de corrupción, a mí me parece poco o nada la captura que estamos viendo. A lo mejor es altamente impactante y digamos, uno le hierve la sangre y se indigna, pero es poco comparado con el nivel de corrupción que vivimos dentro del Estado de Guatemala. Entonces, sin canalizar una reforma al sector justicia, pues no podemos esperar mucho. El problema es que eso implica reformar la Constitución probablemente, e implica que el Congreso conozca esa reforma. Yo no tengo mucha fe en la legislatura
para gestionar una reforma de esa Es un arma envergadura, de ¿no? doble filo porque ahí van a buscar la reelección seguramente. Claro, entonces, pero yo creo que tiene que pasar por ahí. La sociedad civil tiene que presionar y darse cuenta que sin una Policía Nacional Civil decente, sin un Ministerio Público decente e independiente y sin un Poder Judicial decente e independiente, ningún país civilizado camina. Y esa yo creo que tiene que ser la cuestión que nos despierte, porque también hay otro problema, ¿no? Todos estamos linchando a los acusados, pero se nos olvida que estamos en fase de investigación. Exacto. No sabemos si los 22 acusados realmente participaron en los hechos delictivos en la dimensión que se plantea. Tampoco ni siquiera sabemos si los números, las cifras que se manejan como dato de lo, digamos, estafado al Estado son reales. No tenemos absolutamente nada. Hay mucha, yo creo, mucha alegoría, mucha emoción, pero hay muy poca sustancia, y yo creo que lo principal ahora mismo es que el juicio se ventile de la forma más civilizada posible. Yo no quiero que condenemos a 20 personas de la forma más emotiva, ¿no? De hecho, me causa un poquito de desestabilización escuchar que una de las jueces, la jueza, ¿no? En este caso, afirma no haber ligado procesos varios por el clamor popular. Esto es lo menos deseable en una democracia funcional. Sí. Licenciado Alarcón, las consignas, está la renuncia y por otro lado está que haya un proceso judicial después de que se termine el periodo presidencial. ¿Cuál de las dos es la más conveniente que la población tal vez no conoce y por la indignación, por el descontento, el desencanto, pues piden la renuncia automáticamente, pero no saben las consecuencias tal vez de que ahorita, en año electoral, nos quedemos sin presidente y sin vicepresidente? Claro, creo que las demandas son básicamente emotivas, son de mucha sustancia realmente de emotividad, cargadas de mucha emotividad, pero jurídicamente sí hay formas de hacer una sustitución de tanto del presidente como del vicepresidente, pero eso quedaría siempre en manos del Congreso de la República. O sea, volveríamos entonces a caer con las mismas personajes, ¿no? Ahora, plantear un proceso después de que tanto la vicepresidenta como el presidente salgan del poder, yo creo que faltaría ver si la CICIG, a través de la Fiscalía Especial del Ministerio Público, lo hace. Porque a mí siempre me ha quedado debiendo todavía un poco todo este caso, por ejemplo, el tema de tanto es corrupto el que recibe como el que da. Ahorita hemos visto únicamente a los que han recibido o los que han promovido esta situación, pero ¿y dónde está la otra parte? ¿Dónde está la contraparte de este caso de corrupción? Eso no lo hemos visto todavía y tampoco creo yo hemos visto a la estructura completa y a los mandos altos de esta estructura. Entonces creo que todavía falta mucho por hacer, mucho por realizar, pero sí considero que es una prueba, no solo para el sistema de justicia, porque los jueces tienen que demostrar realmente si fueron seleccionados por ser allegados a cierto grupo de interés o realmente porque merecen estar ahí. La CICIG también está a prueba porque tiene que demostrar si realmente esto fue un golpe publicitario y simplemente para negociar su mantenimiento en Guatemala o realmente esto es y forma parte de su mandato, ¿verdad? Y también para la sociedad. El discurso del presidente dice que él personalmente pidió esta investigación. Claro. Pero bueno, si fue así o no, realmente la CICIG tiene que demostrar que esto no fue casualidad y que en el momento en que se dio tampoco fue casualidad. Y creo que también para la sociedad es una prueba porque todas estas personas que llegaron el fin de semana anterior al Parque Central también tienen que demostrar que esto no es simplemente un arrebato y momentáneo, sino que realmente puede esto convertirse en una revolución de valores, porque realmente el tema de corrupción es un tema de anti-valores. Entonces, realmente la sociedad tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, pero tenemos que ser autocríticos, en el sentido que quien alienta también la corrupción es la sociedad, ya sea por acción o por inacción. Vamos a la pausa en Perspectivas. Usted está viendo Perspectivas en la pantalla de Azteca Guate. Vamos a regresar también hablando un poco de cómo la actual coyuntura, esta agitación, puede afectar el año electoral. Recordemos, el partido oficial se desmorona, ya no tienen candidato, deben de repetir la Asamblea General, pues no han proclamado a nadie. Además, no se ve claro el panorama electoral y estamos a pocos días de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Regresamos en Perspectivas.